Hola, de vuelta, estamos con este tema. Y bueno, hoy sí creo que vamos a empezar con el texto de Atiya, bueno, que es el título además de estas charlas que tenemos. Am, Voy a empezar con un poquito de una referencia histórica para ubicarnos de quién es Atiya y qué pasó, qué pasaba en Tibet. En Tibet primero vino un rey, se llamaba Sonsen Gampo, que fue el primer rey que tuvo la idea de establecer el budismo como religión del Tibet. Um, y bueno, a él se le acredita, digamos, se le reconoce que fue el que formó un idioma que fuera lo suficientemente complejo como para traducir todas las enseñanzas del Dharma, del budismo. Mandó un equipo de gente liderado por una persona muy inteligente llamada Tume Sambota, y estructuraron el idioma tibetano, que antes existía, por supuesto, la gente vivía y tenían un idioma, un lenguaje más bien local, con lo cual se entendían, pero que no era profundo o lo suficientemente profundo para traducir enseñanzas como el budismo. Y entonces volvieron y empezaron a hacer todo el idioma con la gramática, con un alfabeto y la escritura, que antes no tenían una escritura muy primitiva. Y después de un cierto tiempo de este rey, creo que pasó un siglo o algo así, vino Trisong Detsen, que fue en el siglo VIII, un rey que fue realmente importantísimo, era un emperador, en ese momento el reino de Tibet era muy, muy grande. Y bueno, decidió invitar a un gran maestro que se llama Shantarakshita, que fue para que estableciera el primer monasterio en Tibet. Y Shantarakshita fue, pero después de un tiempo dijo que necesitaba ayuda de un grandísimo maestro que se llamaba Guru Padmasambhava y que había que invitarlo, era un maestro del Tantra, y que era justamente esa fuerza de las enseñanzas del Tantra y mantras y otro tipo de cosas de las cuales Guru Padmasambhava o Guru Rinpoche, como se lo llama, era un gran adepto. Y bueno, y ahí es donde realmente se introdujo todas las enseñanzas del budismo, muchísimas traducciones y demás. Después de Trisong Detsen vino otro rey que se llamaba Trirel Pachen, que siguió en esa misma línea, pero después vino un rey que se llamaba Langdharma, que estaba en contra del budismo. Y entonces, durante 70 años que reinó, le hizo mucho daño al budismo, digamos, destruyó monasterios y bueno, hizo un montón de acciones, digamos, que no eran favorables al budismo. O sea que ahí hubo una declinación del budismo, igual habían practicantes que seguían, pero digamos, centros de estudio, centros de tipo monásticos fueron duramente atacados por este rey. Y fue ahí donde empieza una segunda introducción del budismo real, ¿no? Lo primero eso se llama, de ahí se formó el linaje Nyingmapa, que significa el de los antiguos, y luego hay una nueva traducción y una nueva introducción del budismo, y uno de ellos que fue invitado para ese fin fue Palden Atiya, se llama Atiya Dipankara. Este fue un gran maestro de la India, estuvo estudiando muchos años en Sumatra, que es ahí en lo que es Indonesia hoy en día, todas las técnicas para el desarrollo del amor altruista, la compasión y todas las cualidades que llevan al bodhicitta, que sería esta aspiración para alcanzar la iluminación, para beneficiar a todos los seres, que es un tema central en el budismo y que vamos a tratar en el curso de las distintas puntos, ¿no?, del texto. Y entonces y empezó un linaje que se llama el linaje Kadampa, las enseñanzas que se llamaron Kadampa, que después fue la base para el linaje Gelugpa, que es donde el Dalai Lama, al cual Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama pertenece. Y se le debe un enorme servicio, digamos, a lo que hizo Atiya en Tibet, porque realmente fue una de las corrientes, así como también la del Kayupa, con Milarepa, Tilopa, Marpa y demás, y del Sakyapa, que después prevalecieron y que aún hoy están todavía vigentes. O sea que bueno, esa es una historia un poco para decir quién era Atiya. Atiya fue invitado por un rey que se llamaba Shivaö,
Y bueno, él en cierta manera sacrificó su vida como para que pudiera venir, porque lo amenazaban, y hay una historia tradicional que dice que le pidieron, para liberarlo, le pidieron que diera su peso en oro, y él llamó a su hijo y le dijo, bueno, que él ya estaba viejo y que no valía la pena, y le dio oro al hijo como para invitarlo a Atilla. Atilla ya era bastante grande en aquel momento, y cuando vino al Tíbet en mil y pico, 1020, 1030, el año 1020, 1030, era bastante de edad, pero sin embargo, frente a esta situación no pudo decir que no. Y bueno, por suerte vino al Tíbet y sus enseñanzas también fueron muy importantes ahí mismo en Tíbet. Entonces el primero, digamos, el texto es un texto muy corto, son consejos nomás. Sus tres discípulos principales, que eran, acá está el título, dice Ku, Ngok y Drom. Drom es Drom Trungpa, que fue el principal de él. Y bueno, Ku era Kuten Sonru Yongru, y Ngok era Lekpe Shera, y Dromten era Dromten Yewe Jongne. Eso, bueno, no creo que importe mucho, pero de cualquier manera, como acá el título dice Ku, el primero Ngok, el segundo y Drom de Dromtenpa, Sumki, Jola, Namki Chö, Tamcheki Cho, Kangla Shube, Jo Shelne. Eso sería el título, es decir, que ahí dicen Yu, Ngok y Drom le preguntaron al maestro Atisha cuáles eran las mejores cualidades dármicas del sendero, a lo cual él respondió. Y la primera es, ahí en realidad las mejores cualidades, chok, que es la palabra que se traduce, que en este caso yo la traduje como mejores, también quiere decir supremas, ¿no? Pero suprema es un poquito fuerte, mejores es como más, bueno, digamos más fácil o más liviano. Y la primera dice, los mejores eruditos son los que han vivenciado la ausencia de identidad. Como saben, las enseñanzas del budismo son muy, muy vastas, porque Buda dio durante sus 84 años, 82, 84 años, constantemente desde los 35 que se iluminó, que digamos dejó de ser un buscador, ese Siddhartha, el que había abandonado el palacio y llegó al estado completo de la perfección, el estado de Buda, que no es más que un encuentro y una completa manifestación y vigencia de su naturaleza básica, el estado búdico, el estado perfecto, que coincide con nuestro estado perfecto, con nuestra naturaleza búdica. Esta naturaleza búdica tiene varios nombres, se la llama Tathagata Garbha, que sería como el útero, digamos, o el espacio del útero, o el corazón de Tathagata, que sería aquellos que han visto la realidad absoluta, o también Sugata Garbha, que es aquellos que han ido ya a todo aquello que ya está libre de conflicto, y así muchos otros términos que en este caso no hace falta mencionar. No importa cuántos términos le pongamos a esa naturaleza esencial, en el budismo una común es Sugata Garbha o Tathagata Garbha, que se la traduce habitualmente como naturaleza búdica. Esa es la naturaleza absoluta de la realidad. No solo la naturaleza absoluta de nuestro ser, sino también la naturaleza absoluta de todos los fenómenos y de todo el universo, que eso sí que es revolucionario, porque nuestra percepción actual es que hay un universo ahí afuera, está el Sol, la Luna, Marte, las montañas, los autos, las calles y las casas que mucho no tienen que ver con nosotros, que son objetos totalmente independientes de uno mismo, excepto en la percepción que nosotros tenemos de ellos. Ahí hay objetos que por su propia identidad, digamos, existen y son reales, y son materiales, los podemos tocar, los podemos oír, los podemos saborear, los podemos sentir. Sentimos que las cosas realmente existen. Ahora, el descubrimiento de Buda, es decir, cuando Buda se ilumina, y ya antes de eso había empezado a observar, a notar la impermanencia, como hemos visto al principio, en las reuniones anteriores, que todas las cosas que son compuestas por partes son impermanentes, es decir, son transitorias, que cambian instante a instante, y cada instante que ocurrió se destruyó, y aparece un nuevo instante que se destruye. Esa impermanencia no puede albergar ningún tipo de identidad.
Y acá de lo que se trata es de buscar que las cosas tengan identidad o no, cosa que es totalmente ajena a nuestros entrenamientos occidentales, porque nunca se nos ocurre que tendría algún tipo de relevancia saber si las cosas tienen una identidad propia o no. Como dije muchas veces, estamos mucho más preocupados por otro tipo de cosas más inmediatas, como cómo pagar las cuentas, cómo seguir adelante, los ingresos que tengo, las relaciones que tengo, los afectos, también las irritaciones y un montón de cosas que hacen a nuestra vida diaria. Y no encontramos en una primera instancia qué conexión podría tener ese conocimiento de si las cosas tienen una identidad inherente, intrínseca o no, con nuestra vida diaria y más que nada con nuestro bienestar. Y lo que Buda descubrió es que en realidad a nosotros, a todos los seres, lo que realmente nos importa es ser felices y también no sufrir. No es un gran descubrimiento, pero digamos que es una cosa que realmente es orgánica en todos los seres que tenemos conciencia, incluyendo los animales, incluyendo otros seres que no podemos percibir en este momento. Pero realmente no sabemos bien cuáles son las causas. Entonces, el descubrimiento de él es que este asunto de ignorar si las cosas tienen identidad o no, y sobre la base de esa ignorancia asignarles una identidad automática a nivel inconsciente constantemente, eso es la raíz de nuestro sufrimiento. Eso en realidad es, por un lado uno dice, bueno, pero es una especie de cuestión así intelectual, como si fuera un divertimento intelectual que uno, bueno, podría pasar tiempo pensando y diciendo, uy, qué increíble que realmente las cosas no puedan tener una identidad propia, pero inmediatamente por hábitos y por propensiones y demás, bueno, pero igual, viste, las cosas son las cosas, yo poseo tanto, en mi cuenta bancaria tengo tanto, tengo tantos autos, tengo esto, tengo los afectos. Siempre volvemos a una cuestión rutinaria, habitual, nuestra zona de confort, con la cual estamos acostumbrados y nada más, no es que estemos súper satisfechos, no. Hay un nivel de insatisfacción que está siempre presente, pero que, bueno, de alguna manera no le damos tanta importancia, porque hay también momentos de alguna felicidad, y esos momentos de felicidad son los que realmente nos ocupan, y todos los esfuerzos que hemos hecho desde que nacimos hasta ahora son para lograr eso. Lo importante de esto es que una cosa que es totalmente cognitiva y que es desconocer nuestra naturaleza esencial, y al ser ignorantes de eso también somos ignorantes con respecto a la naturaleza de todas las cosas y asignamos realidad a todo, asignamos a realidad a nosotros mismos y al yo, sin cuestionar, sin realmente investigar mucho más a fondo, sino quedarnos por la primera impresión, en realidad, que se nos aparece. Eso es la base de nuestro sufrimiento, ese es el origen de nuestro sufrimiento. Entonces, punto principal es, si realmente queremos liberarnos del sufrimiento y, digamos, encontrar un nivel de bienestar permanente, no podemos descuidar ese aspecto cognitivo. Por eso es que el budismo es un sendero en el cual lo que realmente prima es el conocimiento de lo que se llama la verdad, y o sea que eso tiene mucho que ver con sabiduría. Cuando no conocemos la verdad de lo que realmente somos y de lo que realmente es el mundo que percibimos, entonces ahí se considera que, bueno, tenemos ignorancia. Ignorancia en realidad no es que ignoramos, no es falta de información, no es que ignoramos o no sabemos todas las enseñanzas de Buda, o no sabemos tampoco toda la cuestión de la ciencia o lo que fuera. Bueno, en nuestra cultura ignorancia tiene un cierto tinte peyorativo. El budismo no tiene nada que ver con eso. Ignorancia es, no somos conscientes de cómo son las cosas en realidad, y cuando las percibimos de una manera distorsionada, que no condice con esa realidad absoluta. Y es importante una realidad absoluta, es decir, definir si hay una realidad absoluta o no, cosa que en nuestro mundo normal y en nuestra educación nunca se cuestionó si hay una realidad absoluta o no, porque estamos totalmente enfrascados en lo que percibimos con los sentidos,
juzgamos con nuestra conciencia y los sentimientos que tenemos con las cosas que percibimos, y eso es todo lo que hay más o menos. Y todo el resto, bueno, que lo piensen los filósofos. Pero Buda es algo tan práctica, digamos, el sendero budista, que no hace falta ser un filósofo, no hace falta, digamos, que no solamente para los filósofos, inclusive los filósofos, bueno, que son los eruditos y lo que atañe el primer punto, son gente que estudia un montón y que utiliza el intelecto al máximo, dentro del budismo también. Pero justamente la naturaleza absoluta de la realidad, de nuestro ser, de todas las cosas que percibimos, trasciende los conceptos, trasciende las palabras, trasciende también la descripción. Es decir, no se la puede pensar, no se la puede imaginar con nuestro intelecto. Entonces, de alguna manera, el estudio tiene un enorme valor, pero en algún momento tenemos que pasar a una experiencia directa. Porque solamente con nuestra inteligencia, que trascienda los límites y los confines del concepto, es ahí donde podemos tener un encuentro directo, incontrovertible, una experiencia totalmente directa, una vivencia total de nuestra naturaleza esencial, la naturaleza o la realidad absoluta. Pero hablando de realidad, realmente tenemos que definir lo que es real. Y hay muchísimo escrito sobre eso, hay muchos estudios que se hacen, porque se desmenuza hasta lo más mínimo, cuestionando si el tiempo es real, si el espacio es real, si una cosa nace, si no nace, y un montón de cosas que se estudian a nivel filosófico. Pero tomando, digamos, un atajo, yo creo que lo mencioné la vez pasada, pero creo que hay que mencionarlo nuevamente, algo que es real tiene que tener una identidad propia. Y la identidad quiere decir que tiene que ser, bueno, permanente, es decir, que no puede cambiar, no puede estar formado por partes, porque si esas partes se desmiembran, nos quedamos sin nada. Es decir, el ejemplo del auto, que si le sacan todas las piezas, ¿dónde quedó el auto? ¿Dónde me quedó mi Ford? ¿Dónde quedó el Fiat que tengo? ¿Dónde está? Se desarmaron las 2000 y pico de partes, no quedó nada. Así que, como depende de las partes, entonces tampoco podemos decir que hay una identidad de auto ahí. Pero sí, nosotros automáticamente asignamos esa identidad y esa realidad. Y tampoco puede surgir de causas y condiciones, es decir, que tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente de cualquier tipo de factor. Es decir, por sí mismo tiene que surgir. Porque si tiene causas, tiene condiciones, entonces está supeditado a esas causas y condiciones, y como todo cambia, también es impermanente, o sea que no puede tener una identidad propia, algo que depende de otros factores. Entonces estamos hablando de un nivel de ignorancia nosotros, y vamos a ver de qué manera el budismo explica lo que significa esta ignorancia. Porque es más bien no darse cuenta de las cosas tal cual son. Las cosas tal cual son en un nivel convencional, tal cual nosotros experimentamos habitualmente, porque el objetivo es conocer la verdad. Pero también las cosas tal cual son a un nivel absoluto. ¿Y qué es ese nivel absoluto? En el budismo el nivel absoluto, bueno, se lo define tal cual Buda lo está explicando, y lo descubrió y lo vivenció, y bueno, en millones de seres después de él pudieron corroborarlo, y es lo que tratamos de investigar, es lo que tratamos de ver. En pocas palabras, el nivel absoluto es esta frase: ausencia de identidad inherente, identidad intrínseca, de existencia independiente. Hay muchas maneras de explicarlo, pero tiene que ver, en síntesis, con esas tres características que yo mencioné. No puede cambiar todo el tiempo porque no puede haber identidad, no puede estar formado por partes, y tampoco es que tiene que ser singular, permanente y también autónomo. Pero la ignorancia en realidad es algo que está describiendo la forma en que nosotros estamos operando. Y hay una analogía que es muy, muy citada y que ya la conocen muchísimos de ustedes, pero que es muy útil porque es muy clara, desde muchos aspectos. Imaginemos una persona que entra a un cuarto así en penumbra y hay una soga que es multicolor que está medio enrollada.
Ahora esta persona, cuando ve la soga, en un primer momento tiene una duda. No sabe si es soga, pero también le parece que podría ser una serpiente. Es decir, que hay una cierta duda. La duda, es decir, cuando estamos hablando de ignorancia, de no conocer la verdad es no conocer la verdad tal cual es, conocer erróneamente la verdad o conocerla parcialmente. Y en esos tres casos podemos decir que uno es ignorante de la verdad. Es decir, no se la conoce tal cual es, se la malentiende, o sea que eso también es ignorancia, o se la entiende parcialmente, y eso tiene un elemento de ignorancia también. En este caso, la persona en un principio no conoce que es una soga, pero tampoco sabe si es una víbora. Esa es la base, porque si inmediatamente la viera como soga no habría ningún problema. Ahí conoció la verdad de la soga. Ahora, como duda y no se da cuenta realmente de que es una soga y tiene el concepto de que puede ser una víbora, el segundo paso es asumir que es una víbora. Ahí empieza el malentendido. Cuando asumió que es una víbora, entonces tiene mucho miedo. Suponemos que una persona que realmente tiene terror de las víboras, entonces empieza a preocuparse, empieza a tener pánico, busca algo como para matarla, como para sacarla, o a los gritos empieza, porque la ve como víbora. Se olvidó de que podría llegar a ser una soga. No existe soga en ese momento. Lo único que la persona percibe es que hay una víbora en el cuarto. Y eso un poco es lo que representa nuestra situación actual. Porque nosotros no vemos nuestra naturaleza esencial tal cual es decir, no somos conscientes de que somos un Buda. Y eso, digamos, tampoco somos conscientes de que somos otra cosa, digamos, que hay una cierta duda, hay un desconocimiento, una especie de vacilación ahí, no sabemos realmente qué es lo que somos. Ese desconocimiento de la verdad es una forma de ignorancia, porque da origen a cualquier tipo de suposición, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre en un segundo momento. Debido a que no estamos seguros de lo que somos, porque si estuviéramos seguros de que somos un Buda, seríamos un Buda ya, y no un Buda potencial como somos en este momento, entonces asumimos que somos un yo, que somos una identidad, que somos alguien que tiene una realidad absoluta, es decir, que tiene una identidad intrínseca, una identidad propia, característica, yo soy tal o cual. Y eso está basado más bien en una suposición, es tan errónea como suponer que la soga es una víbora. Pero ya nos quedamos a nivel de víbora. Ya nos olvidamos de que podría haber una soga, ya estamos todo el tiempo en ese nivel de yo. Yo, por supuesto, en nosotros como personas se manifiesta en esa noción de identidad del yo, que yo soy tal cosa o tal otra, y no investigamos mucho si realmente ese yo existe o no existe, porque estamos más bien en el producto de ese malentendido del yo, que son las cuestiones emocionales, las percepciones cognitivas que vienen viciadas por ese yo. Ahí cunden todo tipo de emociones, emociones destructivas, emociones también conflictivas, digamos, o más bien aflictivas, como el apego, el rechazo, el odio, los celos, el orgullo y todo lo demás. Y también otras emociones que son positivas, que son el amor, la compasión, el altruismo, la empatía, la paciencia, la tolerancia, un montón, tenemos de todo. Pero todas esas emociones, buenas o malas, siempre están centradas en el yo, en este momento. O sea que la base de todo nuestro funcionamiento psicológico, emocional y cognitivo está basado en una suposición. Es una suposición porque el primer nivel de ignorancia, que se llama la ignorancia coemergente, es decir, que siempre está innata, por así decirlo, siempre está presente, no tenemos certeza, por eso es una suposición, que esa suposición da lugar a un segundo nivel de ignorancia, el cual ya no es más, ya creemos que somos eso. Ya ni siquiera tenemos una noción de que podría llegar a ser una suposición. A nivel consciente creemos que somos eso, nivel de víbora. Esos dos tipos de ignorancia, una se llama la ignorancia coemergente, o más bien la ignorancia que está constantemente manifestándose, y la segunda es, sobre la base de esa, entonces ya hemos llegado a una
ignorancia conceptual. Somos un yo, hay un concepto de yo. El problema que trae eso es que entonces toda nuestra estructura de percepción a nivel de persona y a nivel también del mundo que percibimos se basa en esa noción que está errada. Es decir, siempre estamos a nivel de víbora, está siempre errada. Porque a nivel inconsciente tenemos tantas propensiones y tantos hábitos que hemos generado a partir de todas nuestras existencias, que ya desde el momento mismo en que nuestra conciencia empieza a operar, ya a nivel inconsciente, el primer instante basado en ese inconsciente, a nivel consciente ya estamos centrados en ese yo. Tenemos en cada instante la posibilidad de vernos desde la naturaleza búdica, pero hay como el viento de nuestras propensiones, siempre nos empujan a eso. Y realmente somos un producto de esas propensiones. Ese yo reificado, es decir, al cual le hemos asignado una realidad que no tiene por su propia naturaleza, porque en realidad es más bien una ficción, ese yo reificado es lo que Buda encontró que es una falacia. Es decir, es un error, es un malentendido. Y por más que esté presente en nosotros siempre, y también en los que nos rodean, y en los 7.000 y pico de millones de seres humanos, y en todos los animales, ese yo en realidad no se sostiene, y no sostiene ningún tipo de análisis, ni filosófico, y lo que es más importante, una experiencia directa a nivel contemplativo. Se deshace esa noción del yo tal cual la tenemos. Ahora, no es tan fácil ver qué es lo que significa ese yo reificado, pero que está presente siempre. ¿Por qué? Es el yo que es el protagonista principal de todas nuestras experiencias y está siempre en todos nuestros pensamientos. ¿Quién es el protagonista número uno en los pensamientos, en las emociones? ¿Quién es el que se emociona? ¿Quién es el que se apega? ¿Quién es el que tiene rechazo? ¿Quién es el que llora porque tiene empatía? ¿Quién es el que tiene amor por otra persona? Siempre es el yo. Y siempre hay una noción de territorio del yo que acompaña a ese yo, que hay que cuidar porque de alguna manera se lo tiene que apuntalar, ya que en última instancia está basado en una suposición. Si estuviera basado en la verdad, no hace falta ningún tipo de apuntalamiento. Disculpe, yo estoy repitiendo un poquito lo de las sesiones anteriores, pero como esto es vital y es el corazón principal de la enseñanza del Buda, entonces, vale la pena detenernos en ese punto. Por otra parte, es lo que está diciendo acá Atisha. Hay dos maneras de encarar el estudio de la realidad, o el conocimiento de la realidad. Buda dijo que había que cuestionar toda su enseñanza. Cuestionarla hasta estar totalmente convencido, como el que compra oro, el joyero experimentado. Entonces muchos que tienen, por su constitución, tienen una proclividad, digamos así, para dudar, porque les cuesta un poquito, cuestionan demasiado, entonces creen que las palabras de Buda hay que tomarlas literalmente. Entonces hay que estudiar a fondo. Y entonces Buda dio sutras, un montón de enseñanzas que fueron registradas y que se estudian y que se desmenuzan, y uno con debates filosóficos y lógicos de todo tipo, de psicología, de cosmología, de la naturaleza, de la epistemología y filosofía, y un montón de factores, finalmente llega a un conocimiento conceptual, un conocimiento intelectual, pero es muy válido. Y es justamente para la gente que tiene ese tipo de características, esa constitución. Pero después también está la otra forma de mirar lo que quiso decir Buda en este momento. Es decir, si realmente estamos encarando el conocimiento de algo que trasciende las palabras, trasciende el pensar, trasciende también la descripción, hay un cierto estudio. El estudio es importante. Es decir, mi maestro decía, porque nosotros pertenecemos a un linaje que pone mucho énfasis en la investigación contemplativa, que se basa en la meditación. Y mi maestro, por supuesto, era un referente de eso. Y cuando le pregunté acerca del estudio y demás, me dijo, tiene mucha importancia. El estudio es importante para saber que lo que te vas a poner en la boca no es veneno, pero hay que ponérselo en la boca para saborearlo. Eso es el aspecto contemplativo. Entonces, debido a la constitución de las personas, quizás hay otros que no necesitan un estudio tan formidable y tan profundo de toda la filosofía para realmente tener convicción, tener fe, tener confianza en el sendero.
porque resuena naturalmente con su naturaleza esencial, que siempre está presente, hace eco, sintoniza con eso. Y eso es una forma de fe, en cierta manera. No hace falta tanta investigación, porque realmente al empezar a practicar uno se está dando cuenta de que hay una sintonía con todas esas enseñanzas, sin necesidad de tanto estudio. No es ni bueno ni malo, ni uno mejor que el otro, todo depende de la constitución de la persona. Ahora, lo que sí es muy importante es que aquellos eruditos no se queden enganchados en el conocimiento intelectual al cual han llegado, sino que realmente tengan la vivencia, y solamente la vivencia de aquello que han estudiado es a partir de la meditación. ¿Se acuerdan que el conocimiento es recibir las enseñanzas, reflexionar? Hasta ahí es todo el estudio del erudito. Pero después está la meditación. Es la meditación la que enseña a la mente a dar el salto y liberarse de los confines de los pensamientos, los conceptos, el pensar, etc. Entonces, ahí es lo que está diciendo. Es decir, realmente tenemos que tener un encuentro directo con la ausencia de identidad. Entonces muchas veces se dice, bueno, el budismo dice que la inexistencia del yo, del ego. Hay libros que dicen, ¿viste? La teoría del no yo, la doctrina de la inexistencia del yo, y eso puede llevar a algún tipo de malentendido. Inclusive hay gente que piensa que es eso, que el budismo dice que no hay yo en absoluto. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, no? Ahora, lo que el budismo dice, y lo que Buda dice, es que lo que digamos, refuta, o digamos, sí, no sé, rechaza, digamos, es esa reificación del yo. Es decir, que hay un yo real, un poquito como lo expliqué, un yo que en este momento está disfrutando de la forma, de mi cuerpo con todas sus funciones, de mis sensaciones, de también mi evaluación, que me gustan las cosas o que no, todo esto que forma mi persona, mis impulsos y mi conciencia. Eso es muy distintivo porque, por supuesto que yo tengo todo ese conjunto de 5 partes que se llaman los skandhas, que me diferencian de otra persona. Y otra persona de la otra persona. Somos individuos porque cada uno tiene esos 5 skandhas formados por educación, por propensiones kármicas, por un montón de factores que forman lo que se llama una persona que se llama de tal manera. Ahora, lo que dice acá el budismo es que aparte de esos 5 skandhas, que en sí mismos también están formados por partes, por lo tanto no tienen una realidad intrínseca porque cambian constantemente, están formados por partes, no surgen, digamos, autónomamente porque el cuerpo surge de, la semilla del padre, de la madre, del embrión, de lo que fuera y un montón de cosas, digamos que nadie es independiente. Bueno, sobre esa base, el yo no es más que una denominación nomás, es un yo que a ese conjunto particular de los 5 skandhas se le da ese nombre. Entonces, en realidad, cuando tenemos nosotros esa reificación del yo, eso desarrolla muchísimo más egocentrismo, porque somos seres egocéntricos. Es decir, quiero aclarar que cuando yo digo egocentrismo, no me estoy refiriendo al que es realmente egoísta y que solamente piensa en él o ella. No, eso, digamos, sería un extremo del egocentrismo. Pero desde el momento en que todo el cuartel general de nuestra existencia y nuestra experiencia de existencia siempre se digiere a través de la noción de ese yo que tomamos como reificado, entonces somos todos egocéntricos. Hasta en las, digamos, cuando tenemos compasión también, digamos, que esas emociones que son positivas porque son reflejo de nuestras emociones básicas, fundamentales, son las cualidades sublimes de nuestro estado iluminado, bueno, esas se tienen que atravesar toda esta estructura egoica que es falsa, pero que es distorsiva, y terminan siendo en una genuina emoción de empatía, de devoción hacia otra persona, hacia otro ser que está sufriendo. Pero en general termina siendo bastante acotada porque tenemos también, no hay ecuanimidad, tenemos más compasión por algún ser que por otro. Por supuesto, los que realmente forman nuestro núcleo de amor y de afecto, entonces tenemos más compasión con ellos para que no sufran.
y menos por alguna persona que ni conocemos, y qué decir de alguien que me estafó y que se fue con mi pareja o lo que fuera, el cual tenemos realmente, lo consideramos como un enemigo. Entonces esa compasión, que de base es totalmente ecuánima, surge y tiene una cualidad muy similar a nuestra naturaleza esencial, pero limitada, distorsionada, no es ecuánime, es parcial y un montón de factores. Pero aún ahí está centrada también en el ego, porque está operando dentro de eso que llamamos nuestro territorio egoico, en el cual entran tantos factores, afectos, esto y lo otro. O sea que somos egocéntricos. Hasta cuando nos estamos dando, hasta cuando estamos pasando toda una noche al lado de alguien, un ser querido, estamos sacrificando también nuestro bienestar. También, en cierta manera, tenemos una noción de que somos yo el que está ahí. Una madre con su hijo disuelve muchísimo ese egocentrismo, desde ya que sí. Pero bueno, de cualquier manera es inescapable, porque es como el centro de nuestra existencia, el centro de nuestra experiencia, de lo que se llama nuestra vida, es ese yo. Y nunca se nos ocurre pensar que por ahí no es como nosotros lo percibimos. Después, entonces, hay un desarrollo en el cual uno ya se vuelve mucho más egocéntrico, y ya está el egoísmo, y entonces se pone antes que todos los demás. Es, bueno, primero yo y después pienso en el bienestar de los demás. Eso es bastante común. Pero bueno, como se nos instruye de que tenemos que ser compasivos y demás, porque es parte de nuestra educación, la bondad. Todas las religiones están apuntando a ese tipo de cualidades humanas que están basadas en el amor, la bondad, la empatía y paciencia y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en un principio, bueno, en realidad lo que primero sale en nuestra mente es que primero, bueno, nosotros, y después, bueno, cuidar los demás. Por supuesto que eso con los seres con los cuales tenemos más amor y más afecto también se va diluyendo. Pero hay prácticas específicas, digamos que eso puede ser exacerbado, y puede ser que una persona ya tenga un egocentrismo muy fuerte, digamos un yo muy, muy egocéntrico, digamos, ¿no? Y eso es otro nivel de la experiencia de nuestra individualidad. Ahora, después también hay un yo que está como sustentado por todos razonamientos y fundamentos filosóficos. Y por ejemplo están todas las escuelas que hablan de Atma, el Atma que nunca cambia, que en este momento habita este cuerpo, pero que después se une al Atman, que sería la conciencia universal totalmente trascendente. Eso era lo que existía en el momento de Buda, y tiene sus filosofías también, que el budismo, por supuesto, debate, y bueno, de acuerdo con la filosofía budista, no es sostenible. Es decir, que en realidad, junto con estos tres, son tres yoes que el budismo refuta. Es decir, que no son sostenibles ni filosóficamente y no son comprobables a partir de la experiencia contemplativa. El yo, digamos, que se sostiene por fundamentos filosóficos, se destruye también intelectualmente con fundamentos filosóficos. El egocentrismo, exacerbado, el budismo aporta, porque la mitad de las enseñanzas budistas, o quizá un 40%, son enseñanzas terapéuticas. Y la terapia en el budismo es cuanto menos egocéntricos somos, más cerca estamos de nuestro ser esencial, que es perfecto, que es puro y que está libre de conflicto, y por lo tanto menos neuróticos somos. O sea que hay muchas enseñanzas que encaran el aspecto de la terapia también dentro del budismo. Pero la enseñanza principal del budismo es trascender la ignorancia y encontrar la verdad, porque eso es lo que nos va a dar la completa liberación. Liberación de la ignorancia, liberación del sufrimiento, liberación de los condicionamientos, de renacer compulsivamente, de morir, etc. Entonces, dentro de las enseñanzas budistas, las que son muy efectivas para reducir el egocentrismo son las del cultivo de lo que se llama el bodhicitta, es decir, basadas en el amor altruista, en la compasión, en también la alegría por el éxito, por la felicidad de los demás, y la ecuanimidad, que eso lo vamos a ver después. Son prácticas de entrenamiento mental que se desarrollan también a un nivel conceptual, tal como estamos nosotros, y con conceptos, imaginando cosas y también contrarrestando con
valores, digamos, humanos, de empatía, de compasión y demás, evocando emociones, y eso contrarresta el egocentrismo. Y vamos reduciendo el egocentrismo y nos vamos volviendo a un ser muchísimo mejor, muchísimo más, muchísimo más gentil con uno mismo, más amable con uno mismo, más, uno se ama también más a uno mismo y por lo tanto puede abrirse y amar a todos los demás. Entonces empieza a considerar en algún momento tanto el bienestar propio como el ajeno como iguales, pero de tanto cultivar eso, llega un momento en que lo único que preocupa a esa persona es el bienestar ajeno y sacrifica completamente su propio bienestar para conseguir el bienestar ajeno. Eso se puede conseguir también dentro del esquema conceptual que nosotros tenemos, en el cual todavía no hemos alcanzado el estado absoluto. Este estado en el cual todo tiene nombre, todo tiene concepto, todo tiene clasificación y todo lo demás. Pero eso no nos brinda la liberación. Entonces, lo único que puede destruir esa noción de un yo real reificado, que es lo que Buda refuta y que eso refleja explícitamente lo que se llama la ignorancia, es el conocimiento de la naturaleza absoluta de la realidad, es decir, la ausencia de identidad intrínseca en uno mismo y luego también en todas las cosas que uno percibe. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando uno refuta el filosófico? Refuta también el egocentrismo, lo reduce y refuta también nuestra vivencia actual en cada instante. ¿Qué es lo que queda? No tenemos ningún tipo de individualidad. Buda dice que no, hay una mera individualidad, hay un mero yo. Mero yo, en tibetano se llama da quiere decir yo, tsam quiere decir apenas. Hay como una mera identidad. Y nada más que eso. Y esa mera identidad es un nombre que en este momento se le pone a estos 5 skandhas, pero que en realidad atrás de los 5 skandhas no hay un atma, no hay un ser, no hay alguien que no cambia, que disfruta de los skandhas, de los grupos estos que forman la persona, sino que es simplemente una sucesión de instantes de conciencia, el cual no tienen una realidad intrínseca, es una mera identidad, que por supuesto me distingue, por lo menos temporariamente, de, qué sé yo, Manuel, de José, de Sofía, de todos los demás seres, porque cada uno tiene esa mera individualidad, pero aparte de una mera individualidad, no hay otro yo. Ese es el punto principal que significa ausencia de identidad. Pero al mismo tiempo, alguien que llega a conocer eso, también ve que los fenómenos que percibe, que la casa es una mera casa, que el sillón es un mero sillón, que son apariencias, pero que carecen de realidad intrínseca. Eso es lo que significa que no tienen identidad propia. En este sentido, entonces, cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando de, hay 2 niveles de verdad, que también es una forma importante o una forma en la cual Buda encara esta paradoja, en cierta manera, de decir que las cosas se aparecen, que yo veo un sillón, pero que el sillón en última instancia no hay ningún sillón allá. Que yo veo la víbora, pero en realidad no hay ninguna víbora. Es muy fuerte eso. Eso realmente es como una paradoja. ¿Cómo puede ser que hay sillón, hay casa, hay otros seres que yo percibo, pero que si yo empiezo a investigar la existencia de todo eso, entonces yo encuentro que nada tiene una identidad propia? Y sin embargo, hay una casa, hay un sillón. Entonces hay fenómenos aparentes, pero que carecen de realidad intrínseca. Muchas veces, una de las mejores analogías que se utilizaba es, por ejemplo, el sueño. El sueño, hay sueños que están ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, en la realidad del sueño, yo estoy soñando que me están persiguiendo. Y eso yo lo estoy tomando como real, estoy reificando el sueño. Pero en realidad nunca hubo alguien que me está persiguiendo. Sin embargo, para mí yo lo percibo como que me está percibiendo. Para mí yo percibo que la víbora me va a morder. Es lo mismo, digamos, el mismo tipo de confusión. Entonces, cuando nos despertamos decimos, no, esto es real. Bueno, no, ese es el punto principal. Esto que nosotros, es otro tipo de nivel de conciencia el que tenemos. Es un nivel
de razonamiento, que nosotros tenemos un esquema de razonamiento que pertenece a nosotros como seres humanos, histórico, y en el cual se desarrolla toda nuestra percepción, en el cual el tiempo es lineal, hay pasado, hay presente, hay también un futuro. No podemos concebir que pueda haber un no tiempo, por ejemplo. Es decir, tiempo, espacio, grande, chico, bueno, malo, todo este tipo de cuestiones ocurren en nuestro esquema de razonamiento, pero es uno de los otros esquemas de razonamiento que pueden llegar a tener los distintos seres. Y en este momento nosotros estamos en esta zona de confort, totalmente anclados en esta zona de confort, del cual lo que prevalece siempre es reificar absolutamente todo. Es decir, nos reificamos a nosotros, nos damos realidad intrínseca a nosotros y damos realidad a todo lo que percibimos. Ahí están entonces, Buda entonces, para resolver este problema de la paradoja, en el cual decimos, bueno, pero hay un sillón, pero al mismo tiempo no hay ningún sillón que existe, sino que simplemente es la apariencia de un sillón. Entonces Buda enseña que hay dos tipos de realidad, dos tipos de verdad. Uno que es la verdad convencional, la verdad que nosotros percibimos, la verdad relativa en última instancia, relativa porque se sostiene exclusivamente en base a un punto de referencia, es nuestra realidad. Y otro que es la verdad absoluta. Para nosotros nunca vivimos como con algún tipo de información. Nosotros estamos hablando de nosotros en nuestra educación occidental. Nunca, desde que nacimos, creo, en todos nuestros distintos tipos de educación, primaria, secundaria y también terciaria, se nos dice que hay una verdad absoluta que subyace y que es totalmente indivisible de la verdad que nosotros percibimos constantemente. Esa verdad absoluta es justamente la ausencia de esta identidad, que las cosas no tienen una existencia independiente, inherente. Y eso nosotros no somos conscientes en absoluto de eso, sino que constantemente estamos tomando todo como real. El problema de eso es que, ¿cuál es la consecuencia? En realidad, bueno, ahí ocurre un problema del dualismo, lo que se llama el dualismo. Tantas veces aquellos que se acercan a las distintas filosofías orientales hablan del dualismo, y el dualismo en realidad es algo que es fundamental, va mano a mano con la reificación. Cuando yo asumo que yo existo acá, automáticamente todo lo que yo percibo como externo existe allá. Y la relación entre yo y lo externo, yo que me aferro o que me fijo a lo externo, y aquello a lo cual yo me estoy fijando, sujeto y objeto, es totalmente una cosa, la percibimos constantemente como independiente una de la otra. Es decir, cuando yo voy y me compro 1 kilo de naranjas, veo las naranjas y las veo como que son independientes de mi percepción, de mi ser, de algo que trasciende, que es una cosa material, que es una cosa que realmente está ahí y yo estoy acá. Ese dualismo de sujeto y objeto es inescapable para nosotros. Para nosotros, en todo momento, ese dualismo está vigente. Ni siquiera por un instante se nos va ese dualismo. Estamos constantemente estancados en ese dualismo de sujeto y objeto, tomando todo el mundo que se nos presenta a partir de nuestros sentidos y nuestra conciencia que lo percibe, siendo conciencia egoica, por supuesto, y también todas las cosas que tienen el self, tienen también una identidad. Por lo tanto, cada cosa se presenta en nosotros como que tiene su propia identidad y no depende de nuestra propia percepción. Hay analogías de esto, es decir, si uno dice, bueno, pero las cosas ¿cómo son? Es claro que las cosas no pueden ser independientes. Si yo tengo una mesa, es claro que la mesa depende de la madera del árbol, también depende de las patas, si tiene 3, si tiene 4, y un montón de factores del leñador, también del carpintero, del que la vendió, del que la compró, del que la barnizó, que sea, tantos factores en conjunto, de pronto aparece una mesa. Entonces, desde ya, la primera instancia, es tonto decir que es independiente. Sí, es una independencia bastante burda, pero bueno, ya nos está destruyendo un poquito el concepto de que las cosas son independientes. Pero hay una independencia o una dependencia muy sutil
que es nuestra conciencia que está percibiendo esa mesa. Porque nosotros como seres humanos todos vemos que es una mesa, porque tenemos nuestra conciencia, nuestra percepción ahora está estructurada por el karma. ¿Qué karma? El karma de un ser humano. Ese es distinto que el karma de, por ejemplo, un perro. Y seguramente el karma de un Doberman es un poquito distinto que el de un caniche. Y ese es distinto que un tiburón. Y así cada uno está estructurando su percepción por el karma que realmente nos impulsó en este tipo de existencia. Porque si yo soy Gerardo, un ser humano, no es porque yo decidí ser Gerardo, sino porque he generado causas y condiciones, según todo el sistema búdico, en otra vida que dieron como resultado por un tipo de karma que se llama el impulsor, Penche Gile, Pen quiere decir impulsar, Penche Gile, karma, me van guiando a partir de la última muerte, de mi próximo renacimiento, me van guiando hasta renacer como un ser humano. Y entonces tengo toda una estructura de canales de energía y demás que hacen que yo perciba como un ser humano. Y todos percibimos como ser humano. ¿Por qué coincidimos y decimos que azul es azul? Cuando yo voy a un negocio y quiero comprar una tela azul, el tipo me trae una tela azul, no me trae una tela amarilla. Hay una coincidencia general, por supuesto no podemos decir que a un nivel muy, muy minucioso y muy sutil todas las percepciones son iguales, pero todos coincidimos en que azul es azul, rojo es rojo, un metro mide un metro, $1 vale $1, y así más o menos nos podemos comunicar entre todos, y todos lo tomamos como que el dólar tiene una identidad, el metro tiene una identidad, que grande es grande, que chico es chico. Nos olvidamos de realmente cuestionar si lo que estamos percibiendo es correcto o no. Pero nuestra percepción en realidad está muy distorsionada por esa ignorancia, por esa reificación, por ese dualismo constante que nosotros tenemos. Nuestra percepción está distorsionada por causas que son emocionales y también distorsionadas por causas que son cognitivas. Las causas emocionales que distorsionan nuestra percepción, bueno, eso, digamos que las terapias, el psicoanálisis y todo este tipo de desarrollo occidental, y también en el budismo, las enseñanzas terapéuticas del amor y la compasión pueden hacer muchísimo bien para corregir esas distorsiones emocionales. Por ejemplo, si una persona, tomemos una flor, un clavel, entonces lo percibe una persona que cuando ve el clavel inmediatamente lo pone triste, porque cuando murió su pareja, por ejemplo, bueno, había muchísimos claveles, como la mujer o el marido les encantaban los claveles, entonces estaban los claveles rojos, los claveles amarillos, los blancos. Apenas ve un clavel, lo remite a ese recuerdo. Entonces, automáticamente, la percepción de esa persona del clavel ya está influenciada por la emoción de tristeza. Y entonces rechaza ese clavel, no lo quiere ver porque, por supuesto, no quiere estar triste. Otra persona, el clavel es algo que le recuerda momentos lindísimos, que le trajeron mucha felicidad, que además les gusta porque tiene esa conexión con el clavel, especialmente un clavel blanco, por ejemplo. Entonces, cuando lo ve, en realidad lo ve de distinta manera. Ahora, el clavel en realidad es un clavel nomás, ¿no? No tiene esas cualidades propias de tristeza en un caso o de felicidad en el otro, sino que el que lo está percibiendo tiene una percepción del clavel que está distorsionada, influenciada por esa emoción. Entonces, tomemos el caso de una abeja que ve el clavel ese, el clavel que tiene polen. Entonces, la abeja, ¿cómo lo percibe? La abeja, no sé, bueno, digamos, asumimos que la abeja lo percibe como comida porque necesita ese polen para formar la miel. Si no me equivoco, creo que funciona de esa manera. Entonces, la abeja lo ve como comida, el otro lo ve como algo que le entristece y el otro lo ve como algo que lo alegra. Y el clavel es el clavel, punto. Ahora, si uno tiene que definir el clavel, eso es las distintas emociones tiñen nuestra percepción de ese clavel. Muy bien. Las terapias y todo lo demás
y las enseñanzas y las prácticas de la empatía y de la compasión pueden corregir mucho de esa distorsión. Pero hay un hilo conductor que iguala a estos tres casos, y es que el que ve el clavel y lo pone triste lo ve como algo separado de él. Y el que lo ve como lo pone alegre también es una flor que está separada de él. Fue y la compró y pagó tanto. Y para la abeja también ve el clavel como algo separado, porque se acerca al clavel como algo separado para, así como yo me acerco a mi taza de té para comer o para tomar. O sea que en los tres hay otro tipo de distorsión. No la emocional, ya hemos visto, pero está la distorsión cognitiva, de ver que hay un dualismo entre sujeto y objeto. Un dualismo radicalizado. Hay un clavel ahí y estoy yo acá, y lo único que nos une es esta percepción transitoria de que en este momento yo percibo el clavel y lo veo como algo externo, por eso lo cuido, lo pongo en agua y veo que se deteriora y yo ya cambié de mi percepción de todo lo demás. Pero lo importante acá es que tanto clavel como yo mismo me estoy reafirmando como que somos dos entidades intrínsecas. El clavel está allá y yo estoy acá. Ese dualismo es realmente la expresión, ese dualismo que viene mano a mano con la fijación reificadora que le da realidad absolutamente a todo, a uno mismo y a todas las cosas que percibimos. Ese dualismo y la reificación es lo que es es el instrumento, es la manifestación de la ignorancia. Porque la ignorancia si la definimos como lo que hemos definido, la soga y la víbora y todo lo demás, bueno, es una cosa bastante abstracta. Pero nosotros no vivimos a un nivel abstracto, vivimos en un nivel muy práctico en el cual todos los días tenemos que enfrentarnos, convivir, comprar, vender, resolver problemas, hablar por teléfono, tener afectos. Todo ese tipo de cosas son cosas muy palpables. ¿De qué manera se manifiesta la ignorancia? En ese nivel, digamos, experiencial del momento, en el dualismo, en la reificación. Por eso, Ramchun Dorje, por ejemplo, el tercer Karmapa dice, ese dualismo de sujeto y objeto, ese dualismo es lo que nos lleva constantemente y nos hace renacer a veces como un animal, a veces como un perro, a veces como un ser humano, a veces como cualquier otro nivel. Porque eso es lo que hace que nuestra conciencia funcione en la dimensión de lo que se llama el samsara. Y este samsara lo que prima es esa ignorancia. Y esa ignorancia, ¿en qué consiste? En que vemos las cosas como que tienen una identidad intrínseca, una identidad propia, una existencia independiente, inherente, y a la luz de la sabiduría búdica, esos son errores, son falacias. De cualquier manera, estos dos niveles de verdad que Buda habla, uno dice, bueno, entonces el nivel convencional, el nivel relativo de la verdad, es muy engañoso. En realidad, a la luz de que se nos está introduciendo que hay un nivel absoluto en el cual las cosas no tienen identidad intrínseca, entonces, ¿cómo puede manifestarse qué pasa con todo este nivel convencional? ¿Qué pasa con el sillón que veo, con la mesa que veo, con el piso que veo, con todo lo que veo, que me están diciendo que no existe? Bueno, Buda dice, no, a un nivel, digamos, relativo, un nivel convencional, existen. Lo que pasa es que no existe como vos lo percibís. No existe, y uno mismo tampoco existe como uno se percibe. ¿Quién aporta eso? Eso es la verdad absoluta. Ahí se está hablando de algo que se llama la vacuidad. Muchas veces uno cuando empieza a leer libros de budismo, empieza a tener acceso a ese término, la vacuidad, el vacío. Y están diciendo que la naturaleza absoluta de toda la realidad es como el espacio. Es el vacío. El vacío como el espacio. ¿Pero vacío de qué? Vacío de identidad propia. Vacío de realidad. En una primera instancia uno dice, bueno, pero entonces eso es tremendo porque va completamente a contramano de mi propia naturaleza, de lo que yo percibo momento a momento. ¿Cómo vacío? Vacío de existencia. ¿Cómo que las cosas no existen? Yo estoy percibiéndome y todas las cosas como que existen. Entonces ese vacío es como que da miedo también, porque dice, bueno, entonces dejo de existir, pero todo lo contrario. Porque justamente esa reificación,
ese dualismo es la traba que nos impide realmente existir desde nuestra naturaleza esencial, la naturaleza búdica, libre del sufrimiento, la paz y todo lo que hemos hablado en las últimas sesiones. Pero por otra parte, veamos un poquito lo que significa eso de la vacuidad. Vacuidad no significa que uno llega a un salón que estaba con 50 personas y después de que se fueron las personas, llega a ese salón y dice, está vacío, no hay más personas. No. La vacuidad significa está vacío de vuelta, identidad. Vacío. Pero entonces, sin embargo, ¿cómo existen las cosas? A un nivel convencional, todas las cosas existen en forma interdependiente, sobre la base de causas y condiciones. Hay varios tipos de interdependencia, pero eso está diciendo que no hay ninguna cosa que tenga una identidad intrínseca. Y eso es lo que permite que todas las cosas existan. ¿Se dan cuenta de lo que es la paradoja? Es decir, por un lado estamos diciendo que nada tiene existencia real. Y sin embargo decimos que, bueno, pero todo el mundo se manifiesta a un nivel convencional. ¿Cómo es posible que todas las cosas existan en la forma en que nosotros las percibimos? Justamente existen porque carecen de realidad intrínseca. Visto de otra manera, imaginen que todos nosotros, que todas las cosas que percibimos son reales. Si son reales, no pueden cambiar, porque tienen que ser permanentes, no pueden estar formados por partes, porque si no, si se desintegran las partes, si desmantelamos, nos quedamos sin nada, y tienen que surgir por su propia razón. Entonces, imaginemos una, digamos, extensión así abstracta de que las cosas son reales, tal cual como nosotros automáticamente percibimos, constantemente. Pero desde la óptica y la definición de realidad, tal cual la hemos visto, que tiene que ser singular, permanente y autónoma. No podríamos existir, porque nosotros existimos cambiando instante a instante, porque las cosas en el mundo convencional que nosotros percibimos tienen un nacimiento, tienen una relación y tienen también una cesación. Las cosas nacen, viven y mueren. Una mesa es una mesa y después termina siendo leña. Una persona nace, un bebé nace, crece y después también llega al fin de la vida. O sea que todo esto implica cambios constantes, porque todo está, lo único permanente es la ley de la impermanencia. Eso no va a cambiar nunca. En nuestro nivel convencional, todo cambia, es transitorio. Y eso es lo que permite que todo exista. Pero entonces quiere decir que si fuéramos reales, no podríamos cambiar. Entonces no podríamos existir. Entonces la vacuidad, que es un término que parece el nihilismo, que parece que es la nada, que parece que es el espacio, que es la nada, todo lo contrario. Esa vacuidad es como el útero del cual puede surgir toda la realidad que percibimos con un tipo de existencia distinto del que nosotros percibimos. Una existencia que es la interdependencia. Todas las cosas ocurren, se manifiestan y existen, pero son interdependientes. Hay una interdependencia que existen por causas y condiciones. Sobre la base de tal causa y tal condición surgió tal resultado. Bueno, esa es la inmediata. Hay otro tipo de interdependencia, que es la interdependencia porque la existencia misma es interdependiente, digamos, es dependiente de todas las cosas. No por causas y condiciones. Si yo digo, por ejemplo, hombro derecho, es porque hay un hombro izquierdo comparado con el cual hay una noción de hombre derecho, ¿no es cierto? Entonces, no es que el hombro derecho tiene como causas y condiciones el hombro izquierdo y como resultado del izquierdo nació el derecho, como una mesa que nace del... No, es otro tipo de interdependencia mucho más sutil, pero que abarca todo. Porque entonces toda la realidad que nosotros vemos, decimos, bueno, luz. Bueno, luz, si no hay un concepto de oscuridad, luz no se sostiene por sí mismo. Luz es luz porque hay un concepto de oscuridad comparado con el cual existe el concepto de luz. Ambos son interdependientes. Grandes interdependientes de chico. Y así con todo. Nacimiento es interdependiente de muerte. O sea que todo se empieza a mirar la naturaleza de la realidad bajo esta óptica como que toda esta realidad convencional, la verdad relativa que Buda dice,
y la llama verdad, es una verdad muy desconfiable, porque si no definimos un punto de referencia, nos quedamos sin esa verdad. Y nos olvidamos, nunca nos movemos con ese tipo de percepción. No, es decir, por supuesto que esto hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, pero todo este tipo de pensamientos también van influenciando nuestra reacción a las cosas. Porque ya las cosas no se nos presentan como tan dramáticas y categóricas, porque sabemos que son transitorias, que cambian, que los sufrimientos en algún momento van a cambiar, que las felicidades también van a cambiar, los momentos de felicidad, pero ya estamos preparados, que en realidad las cosas son más bien como un sueño. Empezamos a pensar que verdaderamente son como ilusorias. Eso no quita que podamos disfrutar de las cosas, pero las disfrutamos desde un punto de vista más inteligente, con menos apegos, con menos rencores, con menos rechazos, con un montón de factores distorsivos que en realidad terminan siendo causas de nuestra insatisfacción y de nuestro sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa con todo este nivel convencional? Está sustentado en un error, ¿no? El error de ver que existen, es decir, la víbora, ¿no es cierto? Pero todo momento, cuando decimos la verdad absoluta, no es que la convencional la destruimos y vamos desarrollando una verdad absoluta. La base de la verdad convencional es la absoluta, pero debido a ese malentendido de tomarlo como víbora en vez de verlo como soga, aparece todo este mundo fenoménico, todas las formas lindas, horribles, los gustos lindos, los sabores, los olores, todas las cosas que nosotros vemos, todos los conceptos que tenemos, todo ese tipo de cosas, surgen sobre una realidad que en última instancia es como el espacio, porque la víbora nunca existió. Simplemente es como una creación mágica que se produce a partir de propensiones, de esquemas habituales, de patrones habituales que hemos generando a partir de un montón de causas, condiciones kármicas que cunden en este momento y van modelando nuestra percepción, dándole realidad a las cosas que en última instancia no la tienen. Es decir, en pocas palabras, en el momento en que se prende la luz y la persona ve, esto es una soga, ¿ahí qué pasó? ¿La víbora se escapó o nunca hubo una víbora? Eso, nunca hubo una víbora. Eso es lo que define la realidad de esta realidad que nosotros percibimos convencional, que es la única que conocemos, porque no tenemos ni noción que hay una realidad absoluta. Es la única verdad que existe, es decir, la que percibimos es nuestra realidad, en la cual nos movemos y nunca cuestionamos. Lo que Buda descubre y nos da como un elemento verdaderamente revolucionario es cuestionar si esa percepción que nosotros tenemos, que se sostiene solamente por hábito y que se va sosteniendo y convalidando también por factores que en realidad tampoco son muy sustentables, esa realidad, es cuestionable. Nosotros mantenemos este nivel de reificación, de percibir que las cosas son así, porque por empezar por la función, porque si nosotros decimos, el fuego es como la imagen en un espejo, es uno de los ejemplos ilusorios, la imagen del fuego en el espejo no tiene la función de calentar, pero el fuego tiene función. Eso reafirma que el fuego es algo separado, porque yo pongo mi dedo y me quemo, y ese fuego tiene una identidad de fuego, ¿no es cierto? Es decir, y ni cuestionamos que el fuego está ahí. Eso es uno de los factores que reafirman que la reificación es justificable. Otra es la continuidad. Es decir, mi computadora que yo estoy hablando ahora, la tuve ayer, la tuve hace un año, la tengo hace 6 años. Creo que es tiempo de cambiarla, pero la tengo de hace muchos años. Pero esa es cuando yo me levanto, vengo y prendo y la misma computadora que yo vi ayer y que vi antes de ayer nunca es la misma computadora. La computadora cambia del momento que la prendo y cada instante va cambiando hasta el momento que la termino, porque hay distintas imágenes que surgen y todo lo demás, pero sin embargo es la misma computadora. O sea que hay una cierta continuidad que reafirma falsamente que las cosas son reales. Y otra muy, muy, muy importante y muy influenciable es el consenso, porque todos pensamos de la misma manera. El fuego es el fuego, la computadora es la computadora,
y si es una Mac es una Mac, es una PC es una PC, y si es el auto es el auto. Todos tenemos el consenso de que las cosas existen. Y nos respaldamos en el consenso. Poco mal de muchos, consuelo de tontos, una cosa así. Sin aplicarles ese cosa, pero más nos respaldamos del consenso de que, bueno, che, todo el mundo piensa como nosotros, entonces debe ser verdad. Bueno, Buda dice, bueno, fíjense, por ahí se encuentran con que toda esta vivencia día a día, normal, que nosotros llamamos nuestra realidad, no es más real que un sueño o que una película. No tenían cine en ese momento. La película es un ejemplo fantástico. Porque en la película está ocurriendo ciertas cosas. Y esas cosas que nosotros vemos, bueno, por un momento nos olvidamos de que no hay nadie ahí. No está tal actor, tal actriz, no hay nadie que saca un revólver o que se está cayendo de un precipicio, lo que fuera. No está pasando, en última instancia no está pasando nada ahí. Pero un conjunto de factores, de fotogramas uno atrás del otro, que son fijos, pero que ya forman la realidad de movimiento por su propia velocidad, el proyector, la pantalla, el sonido y un montón de factores nos dan la ilusión mágica de que ahí está pasando algo. Y entonces tenemos suspenso y también sentimos tristeza, a veces lloramos también porque vemos la película. Pero es muy fácil decir, bueno, pero es una película en última instancia. Y sin embargo, estamos disfrutando de la película, sabiendo que es la película, pero estamos disfrutando de la película. Quiere decir que no nos volvemos una lechuga al ver que todo es como una película, que todo es como una ilusión mágica, que todo es como un reflejo en un espejo, que todo es como un sueño. Todo lo contrario, estamos más cerca de la verdad, y cuanto más cerca de la verdad, más manifestación de esas cualidades de amor, de compasión, de calidez, de paciencia, de sabiduría, de un montón de cosas que ya tenemos esencialmente, se manifiestan y empiezan a tener y cambiar nuestra percepción, volvernos gente muchísimo más impecable, mucho más afable, mucho más inteligente, muchísimo más también querible y, por supuesto, mucho más sana, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos, con esto hemos cubierto lo que atañe a la naturaleza de las cosas y la naturaleza del yo y demás, que creo que después viene también en otro punto, o sea que ahí podemos por ahí elaborar un poquito más. Bueno, vamos a las preguntas ahora. Para el budismo, ¿las emociones son o positivas o negativas? ¿O la misma emoción puede tener un aspecto dual, o bien constructiva o bien destructiva, dependiendo del momento y la intensidad? Por ejemplo, el enojo, que puede hacernos actuar ante una injusticia o transformarse en una aflicción. Digamos que está la apariencia de la emoción, es decir, lo que nosotros vemos. Pero detrás de la emoción hay una intención. La intención es lo que realmente más importa, especialmente en las enseñanzas del Mahayana. Entonces, si vemos, por ejemplo, una acción frente a una injusticia, la paciencia búdica, que después lo vamos a ver, no indica que uno entonces lo toma todo, porque entonces da la otra cara y lo toma y simplemente no reacciona. Hermano, si hay una injusticia, uno reacciona. Lo más importante es que uno no tiene que reaccionar con apego o con agresión, sino con calidez o con empatía. Entonces, la bofetada de un maestro, por ejemplo, sobre Tilopa, sobre Naropa, que con su sandalia le pegó un porrazo así, digamos, una bofetada, digamos, tan fuerte que prácticamente lo desmayó. En ese momento el Tilopa le introdujo a la naturaleza, Naropa se iluminó en ese momento, digamos. Ese es un acto que la apariencia es de enojo. La apariencia de Marpa con Milarepa, que se enojaba porque hacía una casa cuadrada cuando él le había dicho triangular y así sucesivamente, nosotros lo vemos como enojo, pero es manifestación de compasión que tiene. La manifestación de la compasión también tiene que tener incluido un aspecto feroz, digamos, de agresión. Pero esa agresión no tiene nada de irritación, de odio, que es lo importante, o de agresión, sino que si proviene, la intención es de compasión, entonces, si bien la apariencia es de enojo,
y el enojo es algo que aparentemente es destructivo, en realidad por la intención de la compasión, esa acción que es de enojo puede ser constructiva, como lo vemos con Marpa con Milarepa y muchísimos ejemplos de Zen, que el maestro le pega, que el maestro le dice, que esto lo otro, que lo humilla, qué sé yo, todo ese tipo de cosas parece que son lo que cuenta realmente es la intención. En sí mismo, digamos que en las primeras enseñanzas del Buda la intención también importa, pero ahí uno se cuida mucho de la emoción principal, digamos. Pero en las segundas enseñanzas del Buda lo que más importa es la intención, que tiene que ser altruista, que tiene que tener una visión también de beneficiar a las personas y demás. Y ahí la intención puede cambiar la apariencia de la acción que uno está haciendo. La acción iluminada, por ejemplo, porque cuando uno se ilumina, tiene la actividad iluminada. Y entonces, de acuerdo con las características del ser que va a recibir ese tipo de acción, bueno, hay acciones que son pacíficas, otras acciones que son de enriquecimiento, otras acciones que son de magnetización, y hay acciones que son de destrucción también, acciones en las cuales la persona o ese ser no la entiende ni pacífica, ni esto, ni lo otro, pero una acción totalmente compasiva, seguramente aplicada en ese momento, va a causar en la persona, porque va ya con también la sabiduría, un cambio favorable. O sea que, aunque aparentemente aparece como enojo, en realidad no es enojo, sino que es compasión que se manifiesta como agresión. ¿Se puede decir que los dos primeros sellos de la existencia pertenecen a la realidad relativa y los dos últimos a la realidad absoluta? Sí, totalmente, sí. Es decir, para repasar, el primero es la impermanencia, la transitoriedad. El segundo es todo lo que es compuesto, todo lo que está contaminado es sufrimiento. Eso lo podemos ver nosotros con un análisis totalmente conceptual. Son ver la verdad o las cosas tal cual son a un nivel de experiencia normal que nosotros tenemos cuando estamos funcionando, clasificando y poniendo, encasillando todo. Eso pertenece a la realidad convencional o relativa. Ahora, el tercero, que es la ausencia de identidad intrínseca o de independencia y demás, que de lo que estuvimos hablando hoy, eso ya es trascendente. Eso es justamente la realidad absoluta. Y nirvana, que es ese estado libre del pensar, libre de las palabras y libre también, es decir, libre de cualquier tipo de intelectualización, porque trasciende la mente conceptual, eso por supuesto también es la verdad absoluta. Si no hay un alma intrínseca, ¿qué es lo que se propaga de una vida a la siguiente? Sí, eso es en realidad, claro, en un principio uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que ahora yo soy Gerardo, pero después me dice que yo, voy a ser, supongamos, un perro, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se dice que no hay un Gerardo. Bueno, lo que sí hay, y eso también es entre comillas, es el flujo de nuestra conciencia, digamos, ¿no? Es un fluir de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, esta conciencia, digamos, conceptual, después en otra sesión vamos a hablar de lo que es el concepto, porque hay que definir también lo que significa conceptual. Esta conciencia conceptual es lo que realmente renace en la próxima vida. Esta conciencia conceptual está formada por una serie y de instante tras instante, momento tras momento de un concepto. Esa mente que es un concepto, ¿no? Instante tras instante. Digamos que está formada por instantes de conciencia. Pero cada uno de esos instantes de conciencia están todavía viciados con el malentendido de víbora, ¿ok? Están viciados con ese virus de la reificación. Entonces lo que va renaciendo instante tras instante es una conciencia viciada por el virus de la reificación. El momento en que uno descubre la verdad de que ese virus es la ignorancia y que la verdad implica que no hay tal reificación, que no hay tal yo reificado, etcétera, etcétera, esa conciencia descubrió ya el no ego, descubrió la ausencia de identidad, y entonces esa ya conciencia ya trasciende y entonces ya no renace de la misma manera en que renacemos todos nosotros, cuya conciencia, ahí sí se puede hablar de que hay un mero yo
que acompaña ese mero yo siempre es la mera reificación que va constantemente, pasa por el bardo, por el periodo intermedio entre muerte y renacimiento, después toma otra forma y será, bueno, esa corriente de individuo que siempre está condicionada por el malentendido. Como le explicaba mi maestro, el conocimiento de la verdad es como una tijera que corta esa corriente incesante de conciencias viciadas por el malentendido de creer que las cosas son reales. Entonces, descubrir que no son reales es como la tijera que cortó esa corriente de mente conceptual que está impulsada por el karma, donde cunde el karma, donde existe el karma, donde el karma guía a la nueva conciencia a un nuevo renacimiento. Ahora, nosotros tenemos este mero yo, del cual mencioné ahora, los tenemos siempre, es decir, este mero yo ahora está viviendo tantos años como este ser humano que se llama Gerardo, pero tiene también todo el bagaje kármico de infinitas vidas anteriores y ese mismo mero yo, que tendrá otro nombre, por ahí, qué sé yo, en mi vida futura, que no se desprende de ese bagaje. Esto de la mía sigue influenciado por eso hasta el momento en que realmente he podido vaciar completamente ese bagaje, el alaya, lo que se llama, que es la parte que está condicionando toda nuestra estructura de conciencia, que es donde están todas estas impresiones kármicas. Cuando ya no tengo más nada en ese alaya, que es la base de nuestra confusión en este momento, que pueda influenciar y otorgar ese virus en cada instante de conciencia, entonces soy un Buda. Entonces, como no hay más de esa alaya, ya uno no vuelve nunca más al estado samsárico de la confusión. Entonces, pero hasta tanto ocurra eso, hasta que lleguemos a la completa budidad, podemos hablar de que hay un mero yo que me distingue del mero yo de otra persona y de otro ser y de un perro y de un gato. Entonces, la sensación más cercana sería ver nuestra tristeza en ese clavel y no adjudicarlo al objeto, y a su vez deberíamos atravesar la sensación de tristeza e ir más profundo. Sí, desde ya, digamos, es empezar por empezar, si uno ya se da cuenta de que esa tristeza no es una característica propia, intrínseca de ese objeto, sino que es algo que yo impuse sobre el objeto. Bueno, el segundo paso, por supuesto, es empezar a ver por qué me causa tristeza, todo ese tipo de cosas es terapéutico, ¿no? Es terapéutico porque uno empieza a desarrollar también un conocimiento de sí mismo, un amor hacia sí mismo, se permite ser triste, ve la tristeza desde otro punto de vista, no se persigue porque está triste, no, etcétera, etcétera. Digamos que todas las funciones terapéuticas de la práctica empiezan a funcionar y uno practica con eso. Pero así como se da cuenta de que tristeza no es una característica propia del clavel, también empieza a cuestionar si clavel tiene una clavelidad, digamos, por sí misma, una existencia, una identidad intrínseca. Por eso lo va a llevar a liberarse de la distorsión cognitiva, que es justamente la manifestación de la ignorancia que nos tiene que preocupar más que nada. Sí, es así, es un proceso, de esa manera, es un proceso válido y es bueno. Creer que lo que nos rodea es una suerte de espejismo que no tiene realidad intrínseca, ¿no puede llegar a entenderse como un facilismo para escapar de la realidad? ¿De qué realidad estamos hablando? El que se escapa de la realidad, nosotros nos estamos escapando de nuestra realidad de que somos un Buda constantemente. Porque en realidad no es un facilismo de escaparnos de la... Si nosotros vemos que todo es un espejismo, eso responde a que por análisis, por recibir enseñanzas, por reflexión, nos vamos convenciendo de lo que nosotros llamamos realidad ahora, esa es ficción. Y que ver todo como un espejismo, eso es real, entre comillas. Es un cambio de paradigma completo el que se está instruyendo, digamos. ¿Qué bases hay para sostener que lo que yo llamo realidad, de la cual me quiero escapar, es real y se sostiene? Bueno, no se sostiene. Justamente por eso estamos hablando de identidad, ausencia de identidad y demás. Sobre la base de eso nos damos cuenta de que en realidad no estamos viendo la soga, estamos viviendo sobre una víbora. Entonces, ¿de qué vale persistir con esa víbora
una vez que entendimos, al menos intelectualmente, que esa es la base de nuestra confusión. Entonces, ver que todo es un espejismo es porque ya hemos llegado a una convicción intelectual sobre la base de la cual vemos que la única manera en que todo pueda existir es cuando no es real, que es lo opuesto de nuestra experiencia actual, lo que nosotros llamamos realidad. Es decir, que no es escapar de nuestra realidad, sino justamente encontrar nuestra verdadera realidad, más que la que estamos haciendo, más que lo que estamos haciendo ahora, que solamente perpetuar y apuntalar esta zona de confort que no se sostiene de ninguna manera, ni filosóficamente, ni tampoco por experiencia contemplativa. Este es el error, estamos en el nivel de la víbora. Vuelvan a ese ejemplo porque es muy bueno. Después voy a dar otro ejemplo, que también tengo muy buenos ejemplos. Después voy a referirme a otro ejemplo que a mí me gusta mucho y que va a aclarar otras cosas. ¿Sí? Yo puedo mirar a todo lo externo con la conciencia que nada tiene existencia real y que son interdependientes. ¿Alcanzado eso, me convierte en un Buda? Bueno, ahí hay varios pasos. Primero, puede haber una convicción intelectual. Eso ayuda. Bueno, del estudio, de la reflexión, uno llega a una convicción de que, bueno, la verdad es que no se sostiene que las cosas sean reales y como yo estoy viendo que todas las cosas son independientes de mi percepción, etcétera, etcétera. No se sostiene, ¿ok? Entonces uno llega a una convicción intelectual, eso ayuda, pero realmente tenemos tantas propensiones, tantos hábitos hacia el error, hacia la confusión, que naturalmente vamos a seguir percibiendo de una forma instantánea cosas en términos de sujeto-objeto dualista y todo lo demás. Y le vamos a seguir dando realidad a las cosas. Pero después decimos, no, pero son irreales. Pero nos puede ayudar mucho cuando hay adversidades, cuando hay cosas que, es decir, como un entrenamiento es muy bueno, pero desde ya vamos a seguir siendo como el mejor, como un gran erudito que no llegó a vivenciar la realidad. Por eso acá él dice que los mejores son los que vivencian la realidad, no el que más sabe. Desde el punto de vista de la sabiduría búdica, es muy probable que un grandísimo erudito, cuando muere, como dice uno de los grandes maestros Yangompa en nuestro linaje, dice, tantas veces hemos encontrado un gran erudito en su lecho de muerte que lo único que deja es un cadáver común. Cuando una persona que ha llegado a la trascendencia y a la vivencia de la realidad absoluta, y ya, digamos, es una persona que trascendió y está viviendo de acuerdo con su naturaleza esencial, bueno, surgen arcoíris y surgen distintos elementos y reliquias, un montón de cosas que se repiten en grandes yogis, que demuestran que esa persona, por más que cuando uno lo viera parecía un yogi totalmente vistiendo harapos, era en realidad un gran santo. O sea que eso es lo que está queriendo decir acá con esto, ¿no? Entonces, el primero es conocimiento intelectual, que es por ahí parte de la pregunta. El segundo es un vislumbre de la verdad. Ahí sí. Pero uno, en estas enseñanzas tan directas de Mahamudra y Dzogchen, que son las enseñanzas que pertenecen o que seguimos nosotros, se tiende a ver un atajo. Es decir, ver nuestra mente natural. La mente natural es exactamente igual a nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza búdica, por así decirlo. Pero cuando tenemos un vislumbre de la mente natural, es simplemente un vislumbre. No significa que hemos tenido la suficiente familiaridad con ese vislumbre que pueda contrarrestar tanta fuerza de viento, de patrones habituales que nos empujan a percibir todo en términos dualistas. Entonces eso no nos hace un Buda, no nos hace un iluminado, nos hace una persona que ya tiene un conocimiento de todos los estados mentales, ha identificado aquel que es el genuino, es la mente natural, es un vislumbre de la mente búdica. La analogía, que es muy linda, es cuando sale la luna, hay una rayita de luna muy, muy finita, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene todas las cualidades de luna, pero no podemos decir que es la luna, porque la luna es cuando está en luna llena, recién ahí estamos viendo la luna, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos viendo algo que representa las cualidades de una luna, aunque no todas las cualidades estén manifiestas. Entonces, ahora, cuando uno ya se ha estabilizado en la continuidad de esa percepción, ese vislumbre que ha tenido, no conceptual, de su naturaleza esencial, y ya
ya tiene una estabilidad cada vez más prolongada, bueno, ahí ya se está acercando a lo que se llama la iluminación, porque la iluminación es cuando no hay nada que lo saque, ni siquiera por un instante, de esa vivencia, y eso es el estado búdico. No sé si la pregunta de la iluminación llegaba al estado de Buda, ¿no? ¿Has experimentado la vacuidad y la naturaleza última? No. Digamos que esas son cuestiones de experiencia personal realmente, pero bueno, digamos que he avanzado en cierta manera en el camino, desde que empecé hace 50 años hasta ahora puedo decir que sí. Lo que sí, por supuesto, hay otro nivel de ¿cómo se llama? A ver, de señales que indican que uno más o menos va avanzando en el sendero, digamos, con respecto a las emociones y a un montón de factores. Entonces, bueno, no significa eso sabiduría ni nada, pero bueno, digamos que hace muchos años que estoy en el budismo y tengo me parece una comprensión más o menos cercana a lo que ellos quieren decir, ¿no? ¿Todos los budas que existieron se determinaron ellos mismos como budas, aduciendo o asegurando haber alcanzado a conocer la realidad absoluta? ¿O la iluminación quién determinó que eran budas? ¿Existen budas en la actualidad? Pregunto desde mi ignorancia total. Gracias. No, en realidad, bueno, se habla de que todos se iluminan porque tienen un maestro. Y Buda Shakyamuni también tuvo 4 maestros anteriores a él en esta era, pero digamos que anteriormente tuvo otros maestros. Sin entrar en muchos detalles, porque hay una explicación también de la génesis de todo esto, antes de cualquier confusión, hay uno que se llama Samantabhadra, que es el que nunca se confundió. Pero eso por ahí lo trataremos un poquito más adelante. Pero en general, todos los que se han iluminado siguiendo un camino que fue enseñado por algún otro maestro, digamos, ¿no? Y si hay budas en la actualidad, estoy seguro que sí, hay seguramente algún Buda, pero que no esté identificado, o hay grandes maestros que yo he tenido y para mí son Budas, pero bueno, tampoco puedo corroborarlo, ¿viste? Pero para mí son Budas, ¿no? Bueno, tuvimos un problema técnico acá que se paró, se colgó la máquina un segundito, pero creo que ya estamos. Y en realidad ya estamos para terminar. Son las últimas palabras. Nos vemos. A ver, una pregunta más, ¿había? No, es que se fueron las preguntas. Se fueron todos. Bueno, ok. Nos vemos la vez que viene. Gracias.